Bueno, bien. Buenas tardes, ya nos saludamos, ahí pusimos a grabar. Bueno, tercer clase de imputación objetiva, ¿sí? Hoy vamos a terminar de cerrar, ¿sí? con el tema, ¿sí? Y después la idea, ¿sí? Es que hagamos los casos, ¿sí? Que también el sentido, como lo fuimos diciendo en todas las clases, es que en esa segunda parte, ¿sí? Los protagonistas sean ustedes, ¿sí? Porque precisamente para algo está la clase de casos, ¿no? Clase específicamente de casos, en donde ustedes debieron hacer los casos y traerlos, ¿sí? Para poder exponerlos y que sea más compartida, más dinámica, si se quiere, la clase, ¿sí? Así que bien, dicho eso, ya me estuvieron levantando un poco las dudas, ¿sí? que tienen, y la idea es que la vayamos evacuando en el transcurso de lo que queda de la clase, ¿sí? Bien, pero para saber, ya como para ir adelantándome a lo que viene de la segunda parte, ¿hicieron los casos o nadie hizo los casos o los hicieron todos? Lo cual sería una muy buena noticia. Sí, sí. Sí, Yo profe. sí, sí. Perdón, yo no sabía ni por dónde arrancar. O sea, me vendría bien ver cómo los hacemos primero en clase para después ir practicando los otros. O sea, como que Ok, bueno, está bien. Igual algo puede. Si leíste los manuales, el manual que hayas, no recuerdo cuál seguías vos, Sofía, pero digamos... el de veces. Sí, yo lo empecé a leer todo, pero como que me cuesta bastante bajar la teoría a la práctica. O sea, no sé si a todo el mundo le pasa, pero... es parte, como por eso que es fundamental, por más que el examen sea un parcial domiciliario, ¿sí? Es fundamental que vayan haciendo los casos para poder arrancarlo, porque si no, si el que se pone a aparecer el primer caso el fin de semana anterior a que le demos el examen, va a encontrarse con problemas, ¿sí? Por más que sea un parcial domiciliario, el libro abierto suele repercutir negativamente en ese sentido, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, vamos a arrancar. Nosotros nos habíamos quedado acá. Déjenme que voy a compartir pantalla. Vamos a ir por acá. Igual, recién hablaba Sofía, ¿no? Sí, Sofía. Yo les hice más o menos una guía, ¿sí? De cuál debiera ser la estructura, ¿sí? Que ustedes deben manejar sí o sí para resolver un caso, ¿sí? Y de esta forma intentarlo. Pero el tema de bajar el caso a la práctica, eso es ejercicio, ¿sí? Eso es ejercicio y en eso no los podemos ayudar en ese sentido. Pero sí la estructura obviamente se las vamos a brindar y vamos a estar a disposición de todo lo que necesiten, obviamente. No, obvio. Yo más que nada quería ver cómo la encarábamos ahora en clase, por eso, como que, no sé, tal vez a mí me cuesta más que nada como por dónde ir, pero bueno, dije, qué sé yo, tal vez después de esto me resulta como más sencillo, o tengo como más un pantallazo general como por dónde ir. Obvio, perfecto. Bueno, bien. Vamos a compartir pantalla entonces. Bien. ¿Se ve la pantalla acá? El PowerPoint. Buenísimo. Bueno, nosotros habíamos quedado acá en conducta alternativa con forma de derecho y teoría de incremento del riesgo, ¿sí? Que digamos que podría ser el último instituto, ¿sí? Muy criticable, ¿sí? Esto de la teoría del incremento del riesgo, que el principal exponente, ¿sí? Obviamente era Roxin. Jacobs no la utiliza, al fin y al cabo, para imputar la realización de
un riesgo en el resultado, ¿sí? De hecho es más bien crítico precisamente. Habla efectivamente de que en estos casos sería de aplicación el indubio pro reo, ¿sí? Esta regla procesal que al fin y al cabo tendría que operar, ¿sí? Como un instituto liberador, si se quiere, de la responsabilidad, de la imputación objetiva, ¿sí? Así que quienes estén estudiando tanto de Roxin, ¿sí? Lo van a tener como una posibilidad, ¿sí? En esos casos Roxin sí al fin y al cabo va a terminar imputando, ¿sí? Obviamente creo que habíamos llegado a la conclusión de que parte de por qué Roxin abrazaba este estudio del incremento del riesgo, que efectivamente había sido creada por él, era precisamente por el hecho de que, a su juicio, el derecho penal tendía a la protección, ¿sí? La misión sería la protección de bienes jurídicos. Entonces, si con una conducta alternativa conforme a derechos se hubiese evitado, aunque sea probablemente, ¿sí? Aunque no sabemos qué tan probablemente, pero sí probablemente, en esos casos habría al fin y al cabo que imputar. Sí, no así Jacobs, que es muy crítico, es muy crítico. De hecho, cuando comienza el análisis de ese acápite en su libro, directamente lo hace con signos de interrogación, ¿no? Bien característico de Jacobs en el sentido de que de cómo trata de desvirtuar este tipo de situaciones que prácticamente están consolidadas, ¿no? Porque la jurisprudencia y la doctrina lo viene abrazando, ¿sí? Efectivamente. Bien. Y claro, quienes sigan a Roxin, que era una de las preguntas que también había planteado Sofía, ¿sí? En referencia a veces respecto a competencia de la víctima, autopuesta en peligro, ¿sí? Y demás, y que a veces están unos ejemplos bastante complejos al respecto. ¿Sí? Roxin, ¿sí? Que sigue la misma línea de Bessels, obviamente, termina cerrando, ¿sí? A modo de cláusula de cierre, ¿sí? Él introduce esta figura, ¿sí? Al fin y al cabo, otro instituto que, repito, opera como cláusula de cierre, ¿sí? Tendiente obviamente a verificar si al fin y al cabo corresponde, ¿sí? Si corresponde, imputar, ¿sí? Barra atribuir ese resultado objetivamente al sujeto, ¿no? Que efectivamente creó el riesgo, ¿sí? Jurídicamente desaprobado, que aparentemente se habría realizado en el resultado. Que tengamos presente que lo que estamos buscando es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo jurídicamente desaprobado sea el que termina explicando, ¿sí? El resultado, ¿sí? Y por eso es que Roxin introduce esta cláusula de cierre, porque advierte, ¿sí? Muy inteligentemente, obviamente, de que aparentemente podría existir una serie de resultados, ¿sí? Que más allá de todo, ¿sí? De esto que lo venía diciendo, no estarían abarcados, ¿sí? Ya por el fin de protección de la norma prohibitiva, no de la norma de cuidado como habíamos visto al momento de la realización del riesgo, ¿sí? Que no estarían abarcados por el fin de protección de la norma, es decir, que la norma penal, ¿sí? La norma penal, ¿sí? La que está en el Código Penal, al fin y al cabo, ¿sí? No estaría destinada, no tendría como objetivo final producir o evitar ese tipo de resultados, al fin y al cabo, disvaliosos, ¿sí? ¿Podrías dar algún ejemplo práctico de donde suceda esto o donde pueda suceder esto? Estos son los típicos casos en los cuales ocurre una competencia de la víctima, ¿sí? Una autopuesta en peligro consentida o incluso una heteropuesta en peligro consentida de dos o más personas, ¿sí? Que al fin y al cabo terminan por explicar el resultado, porque lo que nosotros estamos tratando de, al fin y al cabo, verificar cuál es la relación de riesgo, ¿sí? Que existe entre el riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado disvalioso que finalmente tuvo lugar, en cualquiera sea el supuesto de hecho, ¿sí? Y el primer supuesto, ¿sí? Que dan tanto
Roxin como Bessels, ¿sí? Hablaba de la cooperación de una autopuesta en peligro dolosa, ¿sí? Cooperación de una autopuesta en peligro dolosa. Claro, porque en el caso en donde una persona, ¿sí? Sencillamente, se coloca a sí mismo, ¿sí? En una situación de peligro, ¿sí? Es decir, esa persona que al fin y al cabo se termina arrojando desde un puente y termina perdiendo la vida producto de que un sujeto la embistió con un rodado, ¿sí? Que iba conduciendo a velocidad permitida. Ese comportamiento negligente e imprudente, precisamente de la víctima, ¿sí? Como consecuencia de que intentó quitarse la vida o sencillamente porque se puso una autopuesta en peligro producto de, pensó que estaba llevando a cabo una situación graciosa y se colgó de un puente, ¿sí? O ya sea como broma o lo que sea, ¿sí? Esas situaciones, al fin y al cabo, ¿sí? Si bien hay una relación de causalidad entre la condición, ¿sí? De ese rodado que venía llevando a cabo esa actividad compartida de una forma correcta, ¿sí? Dentro del riesgo permitido, es decir, algo que lo tolerábamos, ¿sí? Porque era socialmente tolerado, porque traía más beneficios que costos. Hay que explicar de todas formas el resultado muerte, ¿sí? De la persona esta. Claro, y si esa persona, ese conductor del rodado, iba a una velocidad excesiva, obviamente había creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Sí, porque la norma de cuidado decía que en una determinada autopista, sí, se tiene que conducir a 100 kilómetros. Si esa persona, ¿sí? Ese conductor llevó el rodado a una velocidad por encima de la permitida, es decir, si se quiere a unos 120 km por hora o 130 km por hora, ¿sí? Ese riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí? Terminaría explicando, si se quiere, parcialmente el resultado, ¿sí? Estaría explicando parcialmente ese resultado. Pero claro, la norma de cuidado que dice que tienen que conducir a determinada velocidad reglamentaria los rodados, Perdón, precisamente. Sí. una pregunta, ¿esto sería como cuando se suben a la autopista en bicicleta? Digamos que en realidad ahí está prohibido andar en bicicleta y hay muchos que van por la autopista en medio de bicicleta, ponele, vos perdés el control porque no se hace una mala maniobra y lo chocás, algo así sería. En las autopistas está prohibido circular con bicicletas, entiendo que sí, nunca me puse a estudiar ese supuesto, de hecho en concreto, pero entiendo que sí, que tiene que estar prohibido. A lo sumo estará permitido por las vías alternativas, como puede ser una colectora, pero en la autopista obviamente sí está prohibido. ¿Sí? Está prohibido. Entonces claramente habría una autopuesta en peligro en ese caso en particular por parte de la víctima. ¿Sí? Directamente si está prohibido el ingreso, quiero decir, ¿no? Entonces hay que explicar ese resultado. Y en los casos de autopuesta en peligro parecían ser los más sencillos, es decir, el resultado muerte, cuando la negligencia es tan grande, ¿sí? De la víctima, sería lo que en última instancia termina explicando el resultado. Entonces ese resultado muerte se lo vamos a cargar, se lo vamos a atribuir a la víctima, ¿sí? Precisamente, y no al conductor. ¿Por qué? Ahora te voy con vos, Vicente. ¿Por qué? Porque no hay, precisamente, pues no se termina realizando el riesgo, ¿sí? En el resultado, en el riesgo del conductor del rodado de conducir a una determinada velocidad violatoria de la norma de cuidado. Sí, Vicente, te escucho. Entonces, si el conductor estaba yendo por debajo de la velocidad permitida, no hace falta explicar esto porque directamente no hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Lo vas a tener que explicar porque estás, digamos... no, digo, para resolver el caso, obviamente, pero me quedaría en que no existe riesgo jurídicamente desaprobado. Exactamente. No existe la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. La conducción de un rodado automotor bajo la norma de cuidado, ¿sí? Encaja dentro del riesgo permitido. Está bien. ¿Y qué pasa si la autopuesta en peligro no es dolosa, es accidental o culposa? Yo me tropecé y caí del puente, suponete. El resultado entiendo que es el mismo, a mi parecer. ¿Qué variaría? ¿Por qué le podría... No, es una pregunta, no tengo ni idea. A ver, no, pero pensémoslo juntos. No es que te estoy interpelando. Yo creo que nada, no sería culpa del que maneja el automóvil tampoco.
está dentro de las reglas del buen conductor andar evitando que personas que van por un puente peatonal construido a sus efectos se tropiecen y se caigan? Pareciera ser que no. Pareciera ser que no estaría dentro de la norma de cuidado. ¿Sí? Dentro de la norma de cuidado pareciera estar que el conductor tiene que prestar atención cuando a los carteles, cuando dicen que llega a una escuela y que tiene que reducir aún más la velocidad por encima del permitido, a una zona donde hay un geriátrico. ¿Sí? No, pero digo si la persona fuese en exceso de velocidad, o sea, no está respetando la norma de cuidado. Y la puesta en peligro de la víctima no es dolosa, es accidental. Habrá que verificar en ese caso en concreto, ¿sí?, cuál fue precisamente, ¿sí?, el objetivo de la norma de cuidado. ¿Sí? Toda norma de cuidado tiene un fin, ¿sí? Y obviamente no va a tener ese fin. Ninguna norma va a tener que regule el tránsito, va a tener como fin evitar que una persona se caiga de un puente como consecuencia de haberse tropezado. Sí puede tener una norma, ¿sí?, por más que los menores en una escuela, ¿sí?, no puedan estar solos, no puedan cruzar la calle solos y tengan que haber un docente, como los de menores son traviesos y demás, ¿sí?, indefectiblemente hay una norma que dice de espacio escuela vos tenés que reducir aún más, porque está previsto, existe la posibilidad concreta y real de que un menor cruce por un lugar no indicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona que todavía no alcanzó la mayoría de edad, ¿sí?, y por tanto no tiene la capacidad para captar las determinadas normas, ¿sí?, de convivencia social, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende más o menos, Vicente? ¿Te satisfizo o no te satisfizo? Para nada. Vicente, ¿te perdimos? No, perfecto, dije. ¿Sí? Bueno, no te había escuchado. Bien. ¿El resto bien? ¿Puedo seguir? O sea que, sí, yo tengo una consulta como para aclarar. O Sí, sea sí. que si el vehículo iba digamos, a la velocidad permitida y respetando todas las normas que le corresponden por estar manejando un vehículo, digamos, Ujú. en principio no sería imputable, porque claramente no hubiera podido prever ese resultado, ni Claro, tampoco pero, la norma le indica que debía preverlo. claro, pero en caso incluso de que hubiese creado un riesgo jurídicamente desaprobado, que hubiese elevado la velocidad permitida, si la Sí, norma que él estaba violando no tenía como finalidad, ¿sí?, evitar que suicidas se tiren de un puente y que él los tenga que andar esquivando. ¿Se entiende? claro. Sí. O sea, si se hubiera cruzado, por ejemplo, en una calle en la que él iba a más de la velocidad permitida, un peatón, Ujú. ahí sí, porque tiene que ver con las responsabilidades propias del manejo de un automóvil, digamos. Pareciera ser mucho más relevante en ese caso, exactamente. Claro, Y más que nada en las calles donde no hay todavía semáforos instalados, no en todas las esquinas hay un semáforo instalado, ¿sí?, que nos guía el práctico. claro, Entonces, sí. siempre que uno llegue a una intersección, si no hay semáforo, tiene que disminuir la velocidad para evitar este tipo de desenlaces, porque al fin y al cabo termina siendo una actividad compartida entre conductores de rodados y peatones del tráfico de la ciudad. ¿Sí? Así como el peatón no puede cruzar por la mitad de la calle, ¿sí?, distinto es si el sujeto lo advierte. Si el sujeto lo advierte que el peatón está cruzando mal, de todas formas tiene que reacomodar su comportamiento. ¿Sí? Esto es principio de confianza puro en los delitos imprudentes. ¿Sí? Cuando un sujeto advierte, ¿sí?, que la persona con la cual está llevando a cabo esa actividad compartida, ¿sí?, que ese sujeto no está llevando a cabo ese comportamiento correcto, en vez de cruzar por la esquina y por la senda peatonal, cruza por la mitad de la calle, por más que yo vaya a la velocidad reglamentaria, cuidando el deber objetivo de cuidado de la actividad, si advierto que ese sujeto está cruzando mal, debo aminorar la marcha y reacomodar mi comportamiento. ¿Sí? El principio de confianza es un principio débil, cede ante la situación que yo advierto que ese coparticipante de la actividad lo está llevando a cabo en una forma defectuosa. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Pero déjame que quiero ver si Milena está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, ¿Entendió? perfecto. Sí, ¿Sí? se reentendió. Gracias. Sí. Bien. Decime, seguías vos, Javier. Vicente, perdón. Sí, no sé si habías hecho la diferenciación antes. ¿Cambia algo en el escenario en que creo que lo habías dicho, donde se consiente la puesta en peligro? Digamos, como si yo practico un deporte extremo, entonces firmo que libero de responsabilidad a la empresa ante cualquier situación. O ahí ya entraría como actividad riesgo permitido.
que vos firmes un consentimiento de que te haces cargo, muchas veces eso ni siquiera es operativo, porque ese contrato puede ser incluso hasta nulo, ¿sí? El tema es que vos seas consciente del peligro que vos asumís y que ese peligro sea un peligro, si se quiere, que pueda ser contenido, ¿sí? Nadie va, más que nada porque tampoco, nadie puede disponer de su consentimiento, ¿sí? Ante determinadas lesiones graves, ¿sí? Incluso hasta ante la muerte. Uno puede consentir de subirse a un rodado, ¿sí? Con una persona que incluso pudo haber estado ebria, pero nadie va a consentir su muerte por parte de ese sujeto, ¿entienden? ¿Sí? La dignidad humana, ¿sí? Incluso también, nadie puede consentir que se le ampute un brazo, ¿sí? Una persona que consiente que se le ampute un brazo, ¿sí? Va a estar, no va a tener sus capacidades psíquicas acordes, ¿sí? Por una forma. Distinto es quien consiente que le hagan un tatuaje, ¿sí? Que también termina siendo una lesión, ¿sí? ¿Se entiende? O un arito, lo que sea, en ese sentido. ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sigo entonces. Claro, y esto que veíamos de la cooperación en una autopuesta en peligro doloso. La clave, ¿sí? La clave, ¿sí? Porque acá lo que estamos viendo es si podemos atribuir a aquel que coopera, ¿sí? A ese tercero que coopera en la autopuesta en peligro dolosa de la víctima, ¿sí? De quien se pone finalmente en peligro. La clave sería precisamente que ese sujeto, ¿sí? La víctima, sea consciente del peligro al que se expone, ¿sí? Si la víctima no es consciente plenamente del alcance de su decisión, si quien cooperó, ¿sí? Quien brindó un aporte para que la víctima se ponga en peligro, ¿sí? En ese caso ya no va a estar cubierto y el resultado se le va a poder atribuir, ¿sí? Se le va a poder imputar al cooperador, ¿sí? A la víctima no se le va a poder imputar precisamente porque ya va a soportar la lesión, pero al cooperador, si la víctima no era plenamente consciente, ¿sí? Producto de que ese sujeto le negó información, o sencillamente no se la brindó, ¿sí? En ese caso el cooperador va a ser responsable, ¿sí? Se le va a poder atribuir al fin y al cabo el resultado porque va a haber una relación de riesgo, ¿sí? Que Profe, está explicando el cuadro de la situación. ¿Sí? yo sé que igual en teoría del delito este tipo de preguntas tal vez no son muy No, atinadas, pero ¿quién va a definir el alcance del tipo? ¿El juez en el caso concreto? sí, claro, el operador jurídico que está analizando, no tiene por qué ser el juez. Cualquier operador jurídico que esté analizando la situación de hecho. Vos, Guillermo, Sí, bueno. cuando estés analizando. No, está bien, sí, está bien. Okay. Sí, por eso, pero la realidad es que no se le puede pedir al legislador, obviamente, que prevea todos los supuestos, todos los resultados que van a ser abarcados por la norma. ¿Sí? Esto podría incluso ser incluso en los homicidios cayendo robo, ¿sí? Todas las muertes encajan dentro de la provisión de la norma, la fortuita alcanza dentro del alcance de la norma, alcance del tipo, ¿sí? Pareciera ser estar en medio complicado, ahí podría decaer, no podrían encajar todos. Entran los dolosos, entran los culposos, entran también los fortuitos, ¿sí? Esto que ni siquiera la jurisprudencia se termina poniendo de acuerdo. ¿Qué es lo que termina por proteger la norma al fin y al cabo? ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados que pretende evitar en ese caso? La figura del delito en homicidio de ocasión de robo. ¿Sí? Federico, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Soy Diego, pero sí, decime, Federico. Aparece el coso porque tenemos uno solo para dar las clases, ¿verdad? Decime. Diego, te hago una consulta. Supongamos que hay un accidente de tránsito y muere el acompañante porque su amigo, quien manejaba, estaba ebrio. Y el acompañante que fallece, digamos, no sabía. ¿Ahí qué pasa? ¿Se imputa ese homicidio de forma culposa al conductor? En esos casos, cuando uno tiene que llevar a cabo una actividad riesgosa, como puede ser la conducción de un automóvil, ¿sí? La tiene que llevar bajo determinadas condiciones. La primera condición es obviamente que uno tenga el registro de conducción, ¿sí? Que es lo que te habilita, ¿sí? A llevar a cabo
esa actividad en concreto, ¿sí? Si se quiere, llevándolo a un extremo, un parangón demasiado amplio, ¿sí? Una persona solamente puede operar a otra si tiene el título de médico, ¿sí? Es el título habilitante. Respecto al rodado, el rodado termina siendo una cosa peligrosa, ¿sí? Que ese sujeto tiene bajo su órbita de dominio, ¿sí? Por tanto, es garante, ¿sí? No solo de los daños que ese vehículo ocasiona a terceros, sino él es garante de la propia conducción y de cómo la lleve adelante. Es decir, cuando uno toma a cargo un rodado y sube pasajeros, ¿sí? Para llevarlos a destino, ¿sí? Existe una posición de garante, ¿sí? Ya sea por asunción, ¿sí? O lo que sea, pero existe una posición de garante. Uno no puede llevar a cabo esa actividad de cualquier forma, ¿sí? Entonces, en esos casos, obviamente, que el que lleve a cabo la conducción debido, ¿sí? De ese rodado, ¿sí? Va a estar creando un riesgo jurídicamente desaprobado. No está permitido, no encaja dentro del riesgo permitido, dentro de lo tolerable, conducir un rodado bajo los efectos del alcohol, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires tengo entendido que de 0 hasta 0,5 se puede consumir alcohol, creo que es una copa o algo de eso. Pero la idea también es llevarlo a 0, porque estamos manejando una cosa peligrosa, existe una posición de garantía respecto de esa fuente de peligro. No se puede llevar a cabo una conducción de un rodado de cualquier forma, ¿no? Hay que hacerlo bajo determinados estándares. Y por eso es que está todo totalmente arreglado de cómo debe llevarse a cabo esa actividad. Te respondí la pregunta, no me aparece tu nombre. Te veo por cámara, pero no me aparece tu nombre. Marcos, soy Diego. Perfecto, no, muchísimas gracias. Okay. Perdón, otra pregunta, Diego. Sí, obvio. En este primer supuesto que hablamos de que la víctima no es consciente, en el primer caso que pusimos de la auto puesta en peligro en la calle y que es finalmente atropellado, no importaría que no sea consciente, hay que volver a la norma de cuidado y ver cuál es el objetivo de la norma. No, porque este caso es distinto, por acá no es que hay una cooperación, acá habría dos personas, ¿sí? Que una coopera que el otro se ponga en peligro. ¿Sí? En los ejemplos que estuvimos poniendo no es que ha ido estos, por más que sea una actividad compartida, es producto de la actividad entre rodados y peatones, pero no es que alguien participa de la autopuesta en peligro. ¿Y cómo no sería? Es que en el caso este en concreto sería colgate del puente, no sé, por decirlo de una forma. Ah, está bien, perfecto. Colgate del puente que no te va a pasar nada, yo voy a estar siempre para socorrerte, por decirlo de una forma, y eso no termina llevándose a cabo. Sí, la otra persona es consciente. Por poner un ejemplo muy burdo. ¿Sí? ¿Se entendió, Vicente? Sí, sí, perfecto. Bien. El otro supuesto, obviamente, es el que se pone en peligro es plenamente consciente del riesgo y solo tiene disminuida su capacidad de inhibición, el cooperador debe quedar impune. Es decir, esa víctima que se coloca en una situación de peligro, ¿sí? Producto de una decisión libre, ¿sí? Con pleno conocimiento de todo, ¿sí? Con pleno conocimiento de la situación peligrosa en la cual se coloca, ¿sí? Ese cooperador, ¿sí? Obviamente esa persona a quien habría brindado cierta colaboración, una coautoría psíquica, ¿sí? Por decirlo de forma, un apoyo moral, ¿sí? Y no sería impune de ninguna forma, ¿sí? No sería ninguna impune de forma. Por eso es que parecía ser que el elemento relevante es si la víctima, ¿sí? Qué tan consciente es o no del peligro, ¿sí? Al cual se expone, ¿sí? Si la víctima es plenamente consciente al peligro al cual se expone, ¿sí? Ese cooperador, esa persona que ayudó, que contribuyó precisamente a esa autopuesta en peligro, ¿sí? Va a ser terminada totalmente impune, ¿sí? La conciencia del peligro sería la clave. En ese caso, profe, una pregunta. En ese caso, el cooperador, digamos, ¿sería un instigador, un partícipe necesario o directamente el autor de la acción? Como que se desplaza a la víctima. Un partícipe necesario. Tengamos presente precisamente okay. que la instigación, ¿sí? El suicidio, ¿sí? En nuestro ordenamiento y en la mayoría de los ordenamientos obviamente no está penado, ¿sí? Lo que sí está penado es la instigación al suicidio, ¿sí? Ese sujeto que influye, ¿sí? Que crea un influjo psíquico en esa persona que lleva a cabo ese comportamiento, ¿sí? Que obviamente va a ser una cuestión de hecho y prueba, pero la instigación del suicidio sí está penada como un delito autónomo. Como un delito autónomo. ¿Sí? O sea que en el resto de los delitos el cooperador sería un partícipe necesario. El cooperador sería un partícipe necesario, exacto. Perfecto, gracias.
Partícipe necesario siempre y cuando no haya llevado a cabo una conducta neutral, te entiendo bien, ¿no? Una conducta socialmente adecuada. Claro, No sé claro, si claro. muy bien lo que me estabas diciendo. Entiendo bien, ¿no? Claro, no, suponiendo que el cooperador como que alentó a esa persona a llevar a cabo esa Una acción, conducta digamos. peligrosa. Cuando la persona, el cooperador conocía y la persona no era plenamente consciente. Exactamente. Se debe imputar, sí, se debe imputar eso. Se debe imputar el resultado, al fin y al cabo, ¿sí? Sí, La participación, si se quiere, en el resultado muerto. perfecto, gracias. Y esto también era lo que hablábamos antes, ¿sí? Que era en referencia a lo que creo que también hizo referencia Agustina antes, ¿sí? La autopuesta en peligro de un tercero aceptada por este. ¿Sí? La autopuesta en peligro aceptada por este. Claro, ¿y cómo juega el consentimiento, no? Pareciera ser que el consentimiento, ¿sí? Objetivizado, pareciera ser válido, ¿sí? Porque uno puede disponer de un montón de bienes, ¿sí? Uno puede disponer de su auto, puede disponer de la destrucción, puede disponer que se tire abajo una pared de la casa, siempre y cuando se ponga en peligro a los habitantes y siempre y cuando sea la registral, obviamente, ¿no? Uno puede disponer de un montón de cosas y todo eso va a encuadrar dentro de lo que sería el consentimiento. El tema es cuando ese consentimiento nos lleva, obviamente, ¿sí? A producir, si se quiere, una lesión de modo irreversible. Ese consentimiento es válido. Pareciera ser que no. Aquellas lesiones que son, digamos, irrecuperables, ¿sí? Una amputación de un brazo, todo lo que lesione la dignidad humana o incluso la vida, ¿sí? El consentimiento nunca va a ser operativo para excluir de responsabilidad, ¿sí? Al sujeto que llevó a cabo ese comportamiento, o sea, al sujeto que materializó el comportamiento, materializó la conducta lesiva. Sí, Vicente. Sí, te iba a preguntar, se me ocurrió un caso, no sé si tiene mucho sentido, que hablabas de tatuajes hace un rato, el que tatúa, por ejemplo, a un menor de edad, digamos 14 años, porque ya 16 creo que es otra cosa, sin tomar el cuidado de verificar la edad de la persona. Y hay consentimiento, pero el tema es válido siendo un chico de 14 años, o podría ser imputado de lesiones el que le hace un tatuaje. Bueno, en esos casos, particularmente lo que se requiere siempre es el consentimiento del garante, ¿sí? Aquel que reviste en virtud de una posición de garantía institucional, ¿sí? Los padres tienen el deber de indemnidad de los menores que tienen bajo su cargo, una responsabilidad institucional, ¿sí? La responsabilidad paterno-filial, y se requeriría el consentimiento propiamente del padre, ¿no? Que lo habilite. Perdón, profe, eso hoy ya no quedaría, en ese caso que está presentando el compañero, ¿no estaría derogado todo eso porque el nuevo Código Civil le da autonomía a lo que sería la categoría adolescente de 13 y 16 años, 17 años, sobre su cuerpo, sobre daños menores no invasivos? ¿No quedaría un poco Claro, ya igualmente, delegado? perdón, Eso pero ya el tatuaje no se sería estaría. invasivo. Perdón, pero el Para tatuaje mí no sería no. invasivo. A mí me Sí, parece que creo que sí. esa sería una discusión del Para mí no. aspecto civil de la cuestión. Pongámosle 12 Sí. años si quieren. La cuestión era acerca del Yo consentimiento. creo Perdón, que digo, vos, denme un segundito, vos recién, no me aparecen los nombres. ¿Cómo es tu nombre vos que trajiste la colación de los menores? No Vicente, el que habló del Código Civil. Hernán. Hernán. Ahí está, Hernán Malagrino. No, Hernán Silvera, es de la computadora de mi mujer. Ah, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Eso no la computadora. Está como yo, que soy Federico. Yo creo que en esos casos no, porque hasta donde yo no tengo tatuajes, no me gustan los tatuajes, ni tengo tatuajes, pero creo que sería irreversible. Y si es irreversible, no sé si si podría ser operativa las normas del Código Civil a las que vos hiciste alusión. Pero desconozco. Yo lo digo porque, digamos, el derecho penal es de última ratio, en general. Entonces, esto me parece que hoy por hoy, con las nuevas normas que tiene el código y con ciertas prácticas que pueden llevar a cabo los adolescentes que se les permite, me parece que hoy no se resolvería a través del Código Penal, sino por algún derecho más civil o de otra manera, ¿no? Por eso creo que no entraría el derecho penal en ese caso. Yo creo que es irreversible, te soy honesto, y me parece que
se podría imputar objetivamente, ¿sí?, esa lesión, ¿sí? Después veremos si el sujeto cometió, si hubo un error, ¿sí?, que pueda hacer caer el dolo, ¿sí?, y lo analizaremos en la tipicidad subjetiva. Y tal vez te lleven a lesiones dolosas, a una de lesiones que te llevan a... Lo que digo es porque hoy por hoy ciertos daños tienen, es decir, aquí los adolescentes hoy tienen cierta autonomía sobre su cuerpo, a eso es lo que voy. Y más allá de que es irreversible, no es un daño relevante, me parece. Me explico, un tatuaje de última se cura, es como cualquier herida. Igual A sobre eso la voy. relevancia para ver. ¿Se cura un tatuaje hoy? Con una No se cura. terapia láser carísima y muy larga. Eso es sacarse, yo estoy Y hablando que aparte se cura en el sentido de la lesión que se hace se cura, el tatuaje Sí, sí. cicatriza. Bueno, mira, Entonces, soy honesto. Como no sé, siempre le fui honesto y le voy a ser más honesto. Como no me gustan los tatuajes, no sé nada de tatuajes. Pero voy a investigar el tema, a ver si se me presenta el supuesto. No, Son lesiones superficiales, igualmente, a eso es lo que voy. No, es decir, no son relevantes, me parece, para el derecho penal. Por ahí para el derecho civil puede llegar a ser por haber violado una deber de cuidado, pero no sé, para penal no. Que un menor se haga un tatuaje sin autorización del garante. Adolescente, ¿eh? Estamos hablando de la categoría adolescente, porque perfecto. después vos tenés menores. Tenés razón, Hernán. Tengo que ver las normas del Código Civil, que soy honesto. no, bueno, por eso yo dije 14, es verdad, con la nueva reforma, pero ponele 12, digamos, ponele una edad que no entre en la decisión propia, ponele 12, que necesite, que no pueda dar consentimiento pleno. Ahí era la pregunta, iba por si se podía imputar ese comportamiento al... Bueno, habrá que hay un daño y ahí no tiene consentimiento, se tendría que poder imputar, porque justamente ese daño que vos tenés, que vos te haces a tu cuerpo, no es imputable porque presentás un consentimiento y tu consentimiento es válido, es decir, vos sos consciente de tus actos y de lo que vas a hacer, entonces ahí el consentimiento es válido. En el caso por ahí del menor que se le tiene negado el consentimiento por no tener esa conciencia de sus actos, ahí me parece que sí sería imputable más allá del consentimiento, porque sería nulo el consentimiento del menor. Bien, exactamente. Creo que la cuestión pasa por ahí, pero yo creo que sería imputable respecto a si no corroboró la edad. Veremos si eso te lleva a un error, ¿sí?, evitable o inevitable, o si deja latente, digamos, el dolo, pero necesitaríamos una tipicidad subjetiva, ¿sí? Bien. Claro, lo importante de este tipo de constelaciones, ¿sí?, que es si la puesta en peligro en tercera aceptada por ¿sí?, que estamos viendo, es obviamente cuando alguien se pone, ¿sí?, en peligro con conciencia plena del riesgo, es decir, se deja poner en peligro por otro, ¿sí? Y acá creo que sería precisamente el caso que hablábamos antes de cuando alguien se sube a un rodado, ¿sí?, teniendo conocimiento de que el conductor, ¿sí?, estaría en no condiciones aptas precisamente para llevar a cabo esa actividad. Eso puede excluir, ¿sí?, la imputación del resultado precisamente al sujeto. Parecía ser que el resultado, ¿sí?, solamente se va a excluir en caso de que las lesiones, ¿sí?, o el resultado disvalioso sea únicamente consecuencia del riesgo asumido por esa persona, ¿sí? Si se excede el resultado de lo que la persona precisamente consintió, en esos casos se le va directamente a imputar de todas formas a ese sujeto que llevó a cabo la actividad en una forma defectuosa. Es decir, en los casos de un rodado, quien conduce un rodado en forma defectuosa, es decir, con la ingesta de alcohol, ¿sí?, y el pasajero, sea un amigo, sea quien sea, se subió teniendo conocimiento de esto, si el resultado termina siendo la fatalidad, la muerte, de todas formas se va a imputar. Va a haber una relación de riesgo y la norma, precisamente la del homicidio culposo, como cláusula de cierre al alcance del tipo, obviamente va a estar previsto ese tipo de resultado, por lo cual se le va a imputar sin mayor resultado. Por eso les puse acá muerte, ¿sí?, entre comillas. Sí, obviamente se va a poder imputar porque nadie puede, no se va a poder
afirmar que no estaba previsto por el alcance de la norma ese resultado, que es precisamente lo que quiere evitar la norma del homicidio culposo. Y obviamente el último, ¿sí?, es la atribución a la esfera de responsabilidad ajena, ¿sí?, que nos señala Roxin y Bessels también, que es decir, cuando yo llevo a cabo una conducta, ¿sí?, descuidada, genero, si se quiere, un incendio en mi casa, ¿sí?, y precisamente el incendio, el resultado, obviamente va a estar dentro de la esfera de competencia, así va a existir una relación de riesgo entre la conducta descuidado y el resultado. Pero claro, sucede que como consecuencia de que un vecino llamó al 911, arribó el personal de bomberos o la policía de la zona, de la comunidad, con el objetivo no solo de sacar a las demás personas que podían ser víctimas del riesgo que yo creé, ¿sí?, más allá de que se está prendiendo fuego el edificio, este riesgo material. En esos casos en particular, la pregunta es si fallece una persona que había iniciado una acción de salvataje, una persona capacitada, si esa muerte se podría imputar precisamente a quien llevó a cabo, ¿sí?, ese comportamiento riesgoso, quien generó el incendio. Sí, claramente no, esas muertes no se van a poder imputar, ¿sí?, porque precisamente quienes revisten la posición de funcionarios han asumido esa posición de una forma voluntaria, nadie los obligó, ¿sí? Incluso prácticamente muchos autores consideran que ni siquiera podría exculpárselos si abandonan la posición, ¿sí? Exculparse, estoy hablando de la culpabilidad. Por lo cual esa muerte ni siquiera va a poder ser imputada a quien finalmente creó el riesgo jurídicamente desaprobado que se produce en el resultado. Esa muerte de la persona que había iniciado una acción de salvataje, ¿sí?, nunca va a poder ser atribuida. Y aparte porque traería negativamente, ¿sí?, llevaría a comunicar, que el derecho penal termine comunicando que ante una situación de ese tipo, ¿sí?, un accidente doméstico que produjo un incendio, no se llame precisamente a las autoridades para que socorren y que se minimicen los riesgos colaterales. ¿Sí? Entonces, Diego, te hago una consulta. Sí, claro. Con respecto a este instituto. Uh-huh. En realidad con un ejemplo. Viste que en la ruta 9, en la zona de, no sé, de Campana, Zárate, por ahí se forman como bancos de neblina muy grande, y entonces cortan el tránsito y te acompaña, digamos, un policía que lleva en caravana, no sé, como 10, 15 autos, hasta salir del banco ese de neblina a una zona despejada y después viajas tranquilo. No me pasó nunca, pero parece bastante razonable. Es algo medio común en algunas épocas ahí en esa zona. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa si en ese acompañamiento, en esa caravana que va detrás de la policía, un camión agarra y choca a alguno de los vehículos que está atrás y los mata? ¿Ahí se le puede atribuir el homicidio en forma culposa a la policía bajo este instituto? No, ¿por qué? ¿Por qué pensás que sí? Y porque como que está bajo la esfera de la responsabilidad de ellos. Pero no está, sí, estaban bajo la esfera de responsabilidad de ellos, perfecto, pero ¿no te parece que Pero creo que el instituto es al revés, ¿no? Claro, O sea, el instituto se trata de si le pasa algo a la persona que forma parte del salvamento, no a la persona que es salvada. Exactamente, acá pasaría si le pasa algo al funcionario público, pero entiendo que la pregunta a la que iba Marcos, ¿no era? Sí, Diego. Era precisamente al alcance del tipo en general, no precisamente a la atribución de esfera de responsabilidad ajena, o respecto a esto. Sí, yo o capaz que no entendí mal, pero me refería básicamente a este instituto. No, porque en realidad, a ver, si hay evidentemente en el supuesto de hecho que vos estás planteando hay una situación anómala, producto de la naturaleza, ¿sí? Una realidad determinada, la niebla baja, ¿sí?, producto de factores que desconozco, ¿sí?, la niebla baja, y lo que hace es, se impide la visibilidad, ¿sí?, de la ruta, ¿sí?, a una corta distancia. Incluso las rutas tienen previsto, cuando uno ve más de 2 o 3 flechas, no ve más de 2 o 3 flechas, tiene que bajar la velocidad por encima de la permitida. En caso de niebla, que la conducción se disminuya aún.
Este parecía ser un cuidado extremo aún más, ¿sí? Como consecuencia de eso. O sea, un rodado de la municipalidad o quien sea, que va a conducir una caravana, ¿sí? Para generar mayor cuidado. ¿Sí? Para generar mayor cuidado. Si un camión venía de atrás y los embestía, claramente ese sujeto ya había violentado la norma de cuidado que decía que en caso de niebla se debe conducir a una velocidad incluso menor que la permitida habitualmente. ¿Sí? Por tanto, no sería operativo ni el alcance del tipo ni de la atribución de la esfera de responsabilidad ajena. No, definitivamente no, Marcos. Gracias. No. Yo no entiendo en sí a qué apunta la atribución a la esfera de responsabilidad ajena. O sea, entiendo que está dentro del alcance del tipo, pero no entiendo a qué se refiere. O sea, otro crea el riesgo, o sea, si se le atribuye un tercero o no, como que no entiendo. El ejemplo es el siguiente. Es vos en tu casa, ¿sí? Producto de un comportamiento descuidado, generás un incendio. ¿Sí? Generás un incendio, ¿sí? Es decir, hay una relación de riesgo con el resultado daño, ¿sí? Producto de tu comportamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. Un vecino tuyo llama a los bomberos, llama al 911 y caen los bomberos. Ingresan los bomberos, sacan a una familia, sacan a 2 familias, con la desgracia de que el tercero muere producto del incendio. ¿Se te puede imputar a vos la muerte de ese bombero que llegó y que ingresó voluntariamente en virtud de la función que revestía? La respuesta es que no. No. A vos lo que te puede llegar a imputar, ¿sí? Es un estrago doloso o culposo como consecuencia de del incendio que provocaste y muerte de los habitantes de ese inmueble. ¿Sí? De tu vecino, la muerte de tu vecino. Lo que no se te va a poder imputar es la muerte de un funcionario, ¿sí? Que estaba destinado precisamente a cumplir un objetivo determinado, a apagar los incendios. ¿Sí? Si a vos se te pudiese atribuir, ¿sí? Producto del incendio que vos generaste, la muerte de cualquier funcionario público que vaya al lugar a socorrer, ¿sí? O de cualquier persona que se haya introducido ahí sin estar capacitada para solventar la situación, no es precisamente lo que tiene que producir, lo que tiende a evitar la norma, ¿sí? Del estrago doloso / culposo. Ok, entonces, a vos lo que te sería imputable, digamos, es, por un lado, el daño. El daño del incendio y la muerte de algún vecino producto del incendio que vos generaste, pero no la persona que ingresó con función de salvataje. Ah, perfecto. O sea Esa que persona que ingresó con función de salvataje, aquel que hizo el curso para ser bombero y está capacitado, ¿sí? Tendrá que obviamente tener los recaudos cuando ingresa. A ninguna persona que tenga una función de salvataje se le va a exigir un comportamiento heroico. No se le va a requerir obviamente que se exponga al riesgo, pero no a un riesgo que termine con su vida. claro. ¿Entiendes? Pues no no se le va a exigir un acto supererogatorio, como se suele decir. No, precisamente están capacitados para llevar a cabo las acciones de salvataje de una determinada forma, bajo determinados protocolos. Claro, Una entonces. pregunta. Sí. No, No, perdón. tipo, quería terminar tipo con, o sea, como básicamente el instituto está para estos casos, digamos. Es una cláusula de cierre precisamente para terminar excluyendo la imputación de resultados. ¿Sí? Esto tiende, la imputación objetiva es precisamente tiende a reducir, es un tamiz de que no pase cualquier cosa, que no se me impute cualquier resultado, sino bajo determinados presupuestos. Esta cláusula de cierre aún más va a evitar que pase cualquier tipo de resultado. Es un filtro la imputación objetiva. Y la cláusula de alcance del tipo es aún más, un filtro más todavía. Ok, perfecto. Gracias. No. Y una pregunta, en el caso de que quien entra a la casa no sea un bombero, sino que sea, por ejemplo, un vecino, porque ve que no llegan los bomberos y se manda, ¿eso tipo no le sería tampoco imputable por haberse puesto en riesgo la víctima? Yo entiendo, a mi juicio sería una autopuesta en peligro. Que una persona que Claro. estaba en una situación, ¿sí? Que estaba en una situación precisamente de seguridad, ¿sí? Porque no había ningún riesgo que lo esté próximo a atentar contra su vida, ¿sí? Que esa persona se exponga al riesgo voluntariamente no estando capacitado, es una autopuesta en peligro. Es una autopuesta. Bien, gracias. Distinto es si ese sujeto tal vez tenía una posición de garantía y tenía que socorrer
a una persona, a un menor de edad que se encontraba dentro del edificio. ¿Sí? Porque ahí en ese caso, ese padre sí tiene una posición de garante y tiene que hacer todo lo necesario para proteger a su hijo que se encontraba ahí. Sí, y en ese caso, estaría obligado a ingresar si se quiere porque estaba de menor. Por decir una forma, no sé si obligado, pero debiera poder ingresar. pero en ese caso, si es el padre que entra a la casa del vecino porque está el hijo y lo tiene que rescatar por su posición de garante, ¿le es imputable o tampoco? Entra dentro de lo que sería tipo salvataje, porque no es un funcionario. Para mí se le va a poder imputar porque uno cuando es garante tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para sacar al bien jurídico de la zona de peligro. ¿Sí? Después veremos si efectivamente podrá haber una compensación o se medirá al momento de la imposición de una sanción determinada cuál debió ser, si hay una compensación de culpas, instituto del Código Civil que cada vez tiene más vigencia en el derecho penal, pero veremos. Pero sí, se puede imputar el resultado, en ese caso en particular, entiendo que sí. ¿Bien? Bien. Sí, gracias. Bueno, bien. Bueno, acá, yo les hice acá brevemente un cuadrito respecto a lo que tenemos que resolver los casos. Pero primero los quiero escuchar, porque nos queda media hora y no está bueno que nos haya quedado media hora para la clase de resolución de casos. Pero bueno, hubo muchas preguntas, intervenciones, dudas que era necesario aclarar. ¿Sí? Bien. Los escucho, es la parte donde ustedes son las estrellas y aparte así dejan de escucharme a mí. ¿Quién se anima a ir con el primer caso de todos los que vimos? Joaquín, Guillermo, los tengo ahí. Sí, yo le quería hacer una consulta, profe, pero primero quería escuchar. Yo lo que respondí era si había una acción y en caso de que no haya acción, el por qué no había acción. No sé si eso está bien, si es lo correcto o si había que resolverlo de otra forma. No, pasa que lo que nosotros tenemos que hacer, cuando resolvemos un caso, ¿sí? Tienen que aplicar precisamente, ¿sí?, todos los conocimientos que estuvimos adquiriendo, lo que estuvieron leyendo ustedes en los manuales, de acuerdo, ¿sí?, a los manuales que estén estudiando. Es decir, hay una estructura, ¿sí?, para analizar el caso. ¿Sí? Y si bien este es un taller de casos, ¿sí?, la clase está destinada al taller de casos, tenemos que poder bajar los conocimientos, ¿sí?, al supuesto de hecho que les brindamos para que resuelvan, que son varios. Es decir, vos me estás diciendo si tengo que responder si hubo acción o no. No tenés que responder nada, tenemos que analizar el caso, ¿sí?, de una forma concreta. ¿Sí? A la luz de la teoría del delito. El primer paso es obviamente afirmar si la acción, pero después hay que analizar todo lo que es imputación objetiva. ¿Sí? Ah, ok. Porque yo vi que había unos casos de acción y pensé que en ese solamente había que resolverlo de acción y ver en el caso si correspondía o no adjudicarle el primer eslabón de la teoría del delito, que sería la acción al sujeto que dice el caso. A ver. Vos, Guillermo, te referías a los casos. Guillermo, ¿vos resolviste algún caso? Sí, resolví todos, pero eso no implica que esté contento con el resultado, por eso no me ofrecí. Dale. Te escucho. Vamos a resolver de tipicidad objetiva, ¿no? Claramente. Sí. Lo que sí, bueno, nada, yo también para ya tenerlo, si no te molesta, lo voy a leer como lo redactaría en un parcial, que es, digamos, ir haciendo todo el cuentito. Buenísimo. Sí, si hay algo que debo agregar, te agradecería que me lo digas y ya me queda escrito. Obvio. Bueno, entonces el tipo penal del delito es homicidio, y pone el artículo 79 del Código Penal. Cito el artículo dicho con el agravante mencionado, el artículo 80, inciso 2, que es el de matar con envenenamiento. Además, el hecho no subsume
no subsume ante ninguna de las causas de exclusión de la acción posible, ya que no hay un estado de inconsciencia absoluta en ninguno de los dos, de las dos personas. No tengo acá dos personas. El hecho tampoco se produce por acto reflejo ni tampoco se produce por una fuerza física externa irresistible. El crimen cometido constituye... Esperemos un cachitito, Guillermo. Primero, Sí. Bien, arrancaste por el tipo penal. ¿Sí? O sea, señalaste cuál es el tipo penal. Ese sería el primer paso que ustedes tienen que elegir. Es el tipo penal en el cual van a subsumir la conducta en cuestión. ¿Sí? La conducta en cuestión o varias conductas, lo que sea. Para analizar el caso, cuál es el tipo penal en cuestión. Eso es clave. Después, obviamente, lo que tienen que hacer, ¿sí?, es identificar cuáles son los sujetos. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son los sujetos? Sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Sí? Sujeto activo y sujeto pasivo. Muchas cosas les van a parecer obvias, ¿sí?, incluso que no sean importantes, pero es necesario que lo hagan. ¿Sí? Sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Y cuál es el resultado? Este es el primer disparador, son estos elementos. Ok, listo. Tipo penal, sujeto activo, sujeto pasivo y el resultado. Desde ya, Guillermo, gracias por empezar. Está perfecto y ahora vas a seguir. Te agradezco infinitamente. ¿Sí? Perdón, antes de seguir, una pregunta. ¿Todo esto lo analizamos inclusive antes de analizar si hay o no hay acción? Exactamente. ¿O lo hacemos cuando Antes llegamos de al analizar. tipo objetivo? El primer paso es esto, porque estos son los elementos con los que vamos a trabajar. Okay. ¿Sí? Tipo penal, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿cuál es el resultado? Y después, ¿sí?, ¿cuál es la conducta en concreto? Que pueden ser más de una. Si hay más de un sujeto, pueden ser más de una conducta, claramente. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que a nosotros nos interesa? Si son uno o dos conductas, las describimos al final con dos conductas. ¿Sí? Eso para que lo tengamos presente. Ese es el primer elemento que tenemos. Tipo penal, sujeto activo, sujeto pasivo, resultado y cuál es la conducta, cuáles son las conductas que a nosotros nos interesan. Bien. Tipo penal, ¿cuál me dijiste que había? 79 con el agravante del inciso 2 de 80. El 89. Perdón, profe. Está adelante con los casos de tipicidad objetiva, ¿no? Los de acción, ¿no? Estamos en la clase de tipicidad objetiva. No, yo pensé que hasta todos por eso. No tenían claro. Ok, sí, tipicidad objetiva. Bien. Después pasamos a analizar la acción. ¿Sí? Le voy a compartir pantalla para que veamos la estructura que necesitamos que hagan. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, sí, se ve. Esta sería la situación. No quiero decir que es la correcta, porque los casos tienen muchas formas para ser analizados. ¿Sí? No es que hay una sola forma para analizarlos. Pero esto es parte de lo que ustedes vieron en lo que va de las clases. ¿Sí? Que lo estuvieron viendo con Santiago, con Federico y conmigo. ¿Sí? Que es lo que fui diciendo. El tipo penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿sí? La conducta que hay que analizar y cuál es el resultado. Después, una vez que señalamos eso como primer punto de partida, ¿sí?, lo correcto es ya abocarnos a la conducta, ¿sí?, a la conducta que vamos a analizar. ¿Sí? Y claro, en este caso en concreto, en el caso 1, tenemos a dos sujetos que llevan a cabo dos conductas distintas. A y B, que odian a Z y que lo quieren matar. ¿Sí? Claro, cada uno le vierte una dosis de veneno. ¿Cómo analizaste las conductas vos, Guillermo? La realidad es que no las separé, pero por un tema de cómo estaba resolviendo el caso, pero yo creo que si estuviese en un parcial y sí la dividiría. O sea, analizaría cada caso por separado, incluso, o sea, cada conducta por separado, mejor dicho, incluso aunque el resultado sea el mismo. Bien. Porque quieras o no, el objeto con el que envenena es distinto y además el momento en el que también envenena es distinto. Bien, si hay dos conductas, como dice Guillermo, tenemos que analizar las dos conductas, ¿sí?, por separado. ¿Sí? No hay problema en que se vaya replicando, ¿sí? Tienen que explicar todo. ¿Sí? Entonces, la conducta de A, ¿sí?, sería introducir, ¿sí?, en el café de Z, ¿sí?,
4 gotas de 4 cianuro. gotas de cianuro, ¿sí? Mortales. ¿Sí? Y la conducta de B sería introducir, ¿sí? Sin saber de la acción de A, 5 gotas de tintura de cabello en el T de Z, ¿sí? Exactamente igual. ¿Sí? Como las conductas son iguales con las diferencias que traen en el caso. ¿Sí? El resultado obviamente no es la muerte, sino que es el dolor en el estómago, el golpe de cabeza, ¿sí? Que es el 89 agravado, como dijo Guillermo. Bien, después tienen que analizar, una vez que describieron todo eso, tienen que pasar a la faz positiva de la acción. Que faz positiva no lo van a encontrar, faz positiva y faz negativa no lo van a encontrar en ningún manual, o sí, no lo sé. No es relevante, es para que tengan una estructura de cómo tienen que analizar. ¿Sí? Y obviamente es necesario que analicen estos 4 o 5 elementos, depende del autor que estuvieron analizando, ¿sí? A efectos de verificar si se da la conducta o no se da. ¿Sí? Te escucho, Guillermo. Bueno, voy a reordenar mi análisis un poco en vista del PowerPoint, de la diapositiva. Entonces, bueno, donde me había quedado tesorería, me quedo en el inciso 2, entonces pasaríamos ahora a sujetos activos / autores A y B, sujeto pasivo Z, resultado dolor de panza y golpe de cabeza. La conducta de A es envenenar con 4 gotas de cianuro el T de Z, y la de B es hacer lo propio con 5 gotas de tinte de pelo. La acción es humana, artículo 19 y siguiente del Código Civil y Comercial de la Nación. Externa, ya que es una manifestación que expresa la voluntad del autor. Esperá, Final y evitable. Esperá, va a parecer una obviedad, ¿sí? Pero se los vamos a pedir. Está muy bien lo que está diciendo Guillermo. Pero claro, si al derecho penal le interesan las conductas humanas, ¿sí? Las conductas relevantes humanas, ¿sí? Tenemos que especificar precisamente que no es ni una conducta, que no es producto de la naturaleza, ni de un animal, ni de una persona jurídica. ¿Sí? Que es necesario señalarlo. ¿Sí? Es una conducta humana porque es una conducta, como dijo Guillermo, que señaló el Código Civil, ¿sí? Que no es realizada ni por una máquina, ni por un animal, ni por una persona jurídica. Doctor. Sí. Bueno, perdón. Diego, pero de repente si no murió, es tentativa de homicidio, ¿no? No quedaría en homicidio esto. ¿Por qué me traes esto a colación ahora si ya habíamos señalado que era el artículo 89? Ah, perdón, me recolgué entonces. Ok. Ya habíamos señalado el tipo. ¿No? Después veremos qué se podrá imputar o qué nos llevará al caso. Pero la idea es que veamos dónde lo imputamos. Bien. Perdón, 89 no igual, ¿no? 80. 80 inciso 2. 80 inciso 2. 79 y 80 inciso 2. Vale. Bueno, externa, porque es una manifestación que expresa la voluntad del autor. Final y evitable. ¿Exterior? ¿Por qué es exterior? ¿Por qué decir que es exterior? Porque es una manifestación que expresa la voluntad del autor. En realidad es exterior porque no queda en un mero pensamiento y se produce en el mundo exterior ocasionando un resultado de un bien jurídico. O la lesión, o se manifiesta en el mundo exterior lesionando un bien jurídico. Ya sea que ya sea la concepción que decías vos, Jacobs o Roxin, ¿sí? Lo importante es que se manifiesta en el mundo exterior, no queda en un mero pensamiento. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. No sabría definir final. Eso tuvo un problema, no sabría cómo definirlo. Okay. En realidad la conducta puede ser final, tanto la de A como la de B, ¿sí? O estaban destinadas a producir la muerte, ¿sí? Es decir, tenían una meta determinada, un objetivo. ¿Sí? Esto es propio del finalismo. Acuérdense que las acciones como consecuencia del finalismo pasaron a ser videntes, ¿sí? Tenían un objetivo determinado. ¿Sí? También entiendo. O sea, yo en el momento pensé que podía llegar a tener que ver con cuando la tentativa es acaba en acabar, pero entonces no va por ahí. No va por ahí. Okay. Y evitable. ¿Evitable por qué? Tampoco lo tengo escrito, pero supongo que lo justificaría como
como ahora sí, porque la manifestación expresa de la voluntad del autor no tenía por qué llevarse adelante en la realidad. Perdón, Diego, porque también adecuando la conducta a derecho se hubiese evitado el resultado. Evitable guarda relación porque tanto la conducta de A como B, independientemente del resultado de la conducta que estén analizando, ¿sí? Es precisamente si cualquiera de los autores, ¿sí? Hubiesen querido no llevarla a cabo, ¿sí? Si hubiesen deseado no llevar a cabo las conductas, no las hubiesen realizado en el mundo exterior, ¿sí? Es decir, tenían alternativas de comportamiento. ¿Sí? Era evitable, nadie los obligó a ellos a llevarles a cabo ese tipo de conductas. Si hubiesen deseado llevar a cabo otro tipo de conducta no tendiente a lesionar el bien jurídico, hubiese tenido lugar. Hago una consulta. Uh-huh. Determinar si la acción era evitable, ¿lo tenemos que hacer todos o nada más quienes sigan a Jacob? No, todos. Ah, okay. No, es que tenía entendido que Jacobs decía que era evitable, Roxin decía que era personal y Jacob cierra Deffen con decía que era social. Jacob cierra Por con eso. que el común denominador para todas las formas de aparición de delito es un comportamiento evitable, lo que nos permite explicar tanto los comportamientos como común denominador de una forma mucho más acabada, pero es su concepción. Pero la evitabilidad encaja para cualquiera de los tres autores que ustedes tienen que seguir. ¿Sí? Y personal, ¿sí? Para avanzar, guarda relación con la concepción propia de Roxin, porque Roxin considera que una vez que la conducta, que debemos afirmar, la conducta es humana, exterior, final y evitable, indica directamente que es una manifestación de la personalidad. ¿Sí? Es una manifestación de la personalidad del autor. ¿Sí? Es decir, tenía dominabilidad el sujeto al llevar a cabo ese tipo de comportamientos. Una vez que tenemos corroborado esto con los elementos del caso, lo importante acá es bajarlo con los elementos del caso, ¿sí? Recién ahí podemos afirmar que existe una acción, ¿sí? Relevante para el derecho penal y para poder seguir analizando nosotros. Y ahí nos vamos a pasar a la fase negativa, ¿sí? De la acción, a la fuerza física irresistible, al estado sin conciencia absoluta y a los actos reflejos. ¿Sí? Que sería si se llega a dar alguno de estos tipos de supuestos, ¿sí? Excluiríamos la acción. ¿Sí? Claramente, en el examen va a ser muy raro que tengan un supuesto en el cual tengan una causal de exclusión de la acción, pues terminaría el análisis en acción. ¿Sí? Pero cuando tengan la posibilidad de hablar de analizar la conducta de A o de B, van a tener que señalar que ni A ni B actuaron como una mera masa mecánica, ¿sí? Que no actuaron en un estado de inconsciencia absoluta porque precisamente estaban en pleno uso de sus facultades, ¿sí? Que la conducta fue voluntaria, ¿sí? Y que hubo intervención de la conciencia, ¿sí? Lo mismo para los actos reflejos, es decir, no hubo un estímulo, ¿sí? A un nervio sensorial que produjo el hecho. ¿Sigo? Seguimos. Yo acá después, como para verificar y demostrar esto. Vos, Guillermo, ¿qué autor estás siguiendo? Jacobs. Jacobs, bien. Lo que tienen que hacer, paso siguiente, ¿sí? Porque no quiero que terminemos la clase sin haberle señalado esto, es analizar la causalidad. ¿Sí? Indefectiblemente, una vez que terminan por acreditar los 5 elementos que le dije, los 6 elementos, el tipo penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el resultado y cuál es la conducta que vamos a analizar, tienen que pasar a verificar, ¿sí? La faz positiva y la faz negativa de la acción. ¿Sí? Una vez que tenemos corroborado que sí que tenemos una acción relevante para el derecho penal, inmediatamente pasamos a verificar la causalidad. Es decir, si existe un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. ¿Sí? Teoría de la equivalencia de las condiciones a secas. ¿Sí? Esto que tantas críticas habíamos hecho y que tanto habíamos verificado, es la relación de causalidad. ¿Sí? Una vez que verificamos esa relación de causalidad, sí pasamos a imputación objetiva. Diego,
Entonces, la verificamos siempre utilizando la teoría de la equivalencia de las condiciones. O sea, suprimiendo la conducta del sujeto activo y viendo si se produce o no igualmente el resultado. Exactamente. Utilizará Diego, los correctivos de que se le hicieron en la teoría de la equivalencia de las condiciones y demás. Y si querés explicarás por qué hubo una causalidad acumulativa, ¿sí? O demás. Diego, Sí. en este caso sería alternativa, ¿no? En su primera acepción. Podría ser alternativa, exactamente. Sí. Bien, después, y esto es propio de esta estructura, yo se les pasé, la vi en la primera clase, ¿sí? Que esto es lo que ustedes tienen que verificar. Lo que estamos verificando, precisamente, si una vez que verificamos todo esto, ¿sí? Es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Sí? Si nosotros no tenemos un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí? Nunca vamos a poder seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, y esto no tiene, esto lo que les estoy poniendo en pantalla es prácticamente el índice de Roxin, ¿sí? Y después le voy a poner el índice, digamos, los institutos de cómo debe ser con Jacobs, para que lo tengamos todo. Esto lo van a tener que analizar siempre, lo que yo les venía diciendo, porque me parece que por ahí acá quedaron un par de dudas, tal vez por el cúmulo de información y demás. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí? Que es lo que tenemos que verificar una vez que analizamos la relación de causalidad, ¿sí? Porque todo lo que ocurra dentro de un riesgo permitido ya no nos interesa, adiós, lo descartamos, aparece un instituto liberador, riesgo permitido, no es relevante para el derecho penal. Y la disminución del riesgo, la falta de creación de peligro y curso causal y riesgo permitido, ¿sí? Son todos institutos, si se quiere, que nos hablan de que no existió ese riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Sí? Cuando habíamos hablado de que el sujeto mejoraba las condiciones de existencia del bien jurídico, como consecuencia de como ocurre en el caso 2, ¿sí? A ese sujeto que A le tira una maceta a Z, porque lo quiere matar, y aparece un tercero, ¿sí? Que ve que la maceta va a caer en el cuerpo de Z, ¿sí? Aparece B, que decide salvarlo, y lo empuja, y le ocasiona unas lesiones que producto de la maceta, en vez de impactar en la cabeza, impacta, ¿sí? En el hombro, y le ocasiona unas lesiones leves y no la muerte, ¿sí? Respecto de B, existe una disminución del riesgo, por lo tanto se va a excluir la imputación. ¿Esto lo ven? ¿Se entiende? ¿Podrías repetirlo? Sí. Leamos el caso. ¿Tienen todos abiertos los casos? Sí. Sí. Alguien que lea el caso 2, por favor. A odia a Z y le arroja una maceta desde el tercer piso. B percibe que Z no se da cuenta y que la maceta puede matarlo, entonces decide empujarlo para que la maceta le pegue en el hombro y le provoque lesiones leves. Ahí. B podría haberlo empujado. Perfecto, Guillermo, para que entiendan. Después seguimos analizando el caso. O sea, A quería matar a Z, le tiró una maceta que iba a impactar en el cráneo y iba a terminar con la vida. ¿Sí? B advierte esta situación y decide salvarlo. ¿Sí? Lo empuja y la maceta le impacta, ¿sí? En el hombro a Z. Teníamos muerte y lesiones. ¿Sí? Nosotros, si este fuese el caso que estaríamos analizando ahora, tendríamos que haber verificado exactamente todo. Tendríamos que haber analizado el comportamiento, ¿sí? De A y de B. Obviamente el que nos interesa es el de B, porque es el que aparentemente habría una disminución del riesgo. ¿Sí? Y en este caso en particular, si bien habría relación de causalidad entre la conducta, ¿sí? De B, que lo empuja y le causa las lesiones a Z, ¿sí? Porque hay una condición, ¿sí? Que la introdujo, relación de causalidad mediante, se le podría imputar ese tipo de lesión. ¿Sí? Con el instituto de la imputación objetiva, ¿sí? Verificamos que no existe la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado por parte de B, sino todo lo contrario, se va a excluir la imputación porque B lo que hizo fue una disminución del riesgo creado por A. ¿Sí? Mejoró, ubicó en una situación mejor, ¿sí? Y objetivamente disminuyó el riesgo al que se encontraba Z, producto de la conducta de A. Entonces, a B lo vamos a liberar,
en virtud de la disminución del riesgo. Se excluye la imputación en virtud de la disminución del riesgo. Tengo una pregunta mínima, Diego, que es que Pero, ¿se entiende esto? Estoy con vos después, Guillermo, pero ¿se entiende lo que es? ¿Por qué? es mínimo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Necesito sí, que, clarísimo. que me digan alguien más que sí que lo están entendiendo, porque Sí, sí. Clarísimo. Sí, doctor, sí. clarísimo. Sí, se entiende. Bien. Te escucho, Guillermo, ahora. Una conducta en principio fácil de trabajar, como por ejemplo la DA. De todas formas, nosotros, por ejemplo, tenemos que decir que no existe disminución de riesgo, o solo invocamos la disminución de riesgo cuando vamos a decir que lo hubo en el caso. Está perfecto lo que pregunta Guillermo. Es necesario que analicen todo, aunque no se dé Okay. supuesto. ¿Sí? Es Diego, necesario si supongan que no estuviese B acá, y estaríamos analizando el hecho que A le tiró una maceta y le ocasionó la muerte, tienen que analizar, no tiene lugar en el Instituto de la Disminución del Riesgo, ¿sí? Porque A no mejoró las condiciones de existencia del bien, sino todo lo contrario, ¿sí? Creó un riesgo jurídicamente desaprobado al arrojar, ¿sí? Empeoró el mundo. ¿Se entiende? Sí. Diego, perdón la insistencia, pero ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Con respecto a ambos casos, el 1 y el 2, Ujú. en el caso primero, digamos, A y B, y en el caso segundo, ¿es tentativa de homicidio? Sí, está bien. Disculpa que hinche la guinda con la No, calificación, está bien, pero tiene que ver, en el caso concreto, tiene que ver con que hay una desviación del curso causal, ¿sí? Todavía ni llegamos a eso. ¿Sí? Falta la realización del peligro, ¿sí? pero cuando pongamos el tipo penal en juego, No, pero vos tenés que hacerlo ya sabiendo qué es lo que realmente terminó ocurriendo. Después puede ocurrir que se termine modificando. Si querés podés poner artículo lesiones y el homicidio, ¿sí? No va a modificar. Necesitamos que lo hagas para saber desde qué punto vas a trabajar. ¿Entiendes? gracias. No, de nada. ¿Sí? Y para quienes sigan Jacobs, esta sería la estructura, que también la tenían. ¿Sí? Riesgo permitido, principio de confianza, posición de garante y provisión de regreso, realización del riesgo y la concurrencia de riesgos, ¿sí? Consentimiento y competencia de la víctima. ¿Sí? Esto lo tienen ya, lo habíamos visto en la clase pasada. Es necesario que pasen por todos los institutos, ¿sí? de la imputación objetiva, por más obvio que parezca. En los casos donde tienen una conducta tan violenta como disparar a otra persona, ¿sí? Por más que no haya una disminución del riesgo, lo tienen que señalar. ¿Sí? Por más que la conducta no encaje dentro del riesgo permitido, ¿sí? Lo tienen que señalar. Vamos a hacer algo, porque advierto que nos quedan 5 minutos y evidentemente no. Tal vez tendríamos que haber hecho resolver un caso concreto, ya mandárselo enviado a nosotros para ver qué es lo que estén necesitando nosotros. Traten de hacer los casos, ¿sí? Por lo menos hagan uno y envíenlo por correo electrónico, ¿sí? A efectos de poder nosotros brindarles una devolución. ¿Sí? Elijan uno de los casos. Diego. ¿Eh? ¿A tu correo, Diego, o a cuál? No, el correo de la cátedra. El correo de la cátedra. La teoría del delito 496 @gmail.com. ¿Sí? Así vamos trabajando un poco más respecto a qué es lo que sea necesario realizar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. En el Instituto de la Falta de Creación del Peligro, ¿se aplicaría el caso 3 de tipicidad objetiva? ¿O estoy muy confundido? Al caso 3. Sí. A llena cantimplora de agua antes de emprender la marcha por el desierto. B le pone una dosis mortal de veneno en el agua a C, que también desea la muerte de A. Que también desea la muerte de A. Vacía la cantimplora, A muere en el desierto. ¿Vos lo resolviste este? No, pero los leí todos y no sé por qué me vino que podía aplicarse ese instituto al nunca haber bebido el agua que tenía la dosis mortal. Perdón, sí, se me ocurre que no se creó ningún peligro, pero tal vez estoy confundido. Ese es un caso de creación de cursos causales hipotéticos, ¿sí? El tema es cómo lo resolvemos, porque también hay una
hay una desviación relevante, ¿sí?, del peligro creado, ¿sí? Al fin y al cabo se termina, la pregunta es cuál de los dos riesgos se termina realizando. En virtud de esa pregunta es que tenemos que resolver el caso. ¿Cuál de los dos riesgos se termina realizando? Termina siendo siempre la respuesta, la pregunta clave para este tipo de casos. Bueno, bien. Diego, rápido, y entonces en la tercera, claramente para mí la que se realiza, el riesgo que se realiza en el resultado es la acción de C, el que tira el agua. ¿La acción de B qué quedaría en tentativa o también podemos decir que se consuma? La acción de B quedaría en el homicidio. claramente. Sí, quedaría en tentativa. Bien, bueno. Pregunta. Sí. En el caso 3, en el caso de seguir a Bessel, ¿sería la exclusión por cursos causales atípicos? La acción de A. ¿Por qué atípicos? Y porque en realidad terminó envenenando el agua, pero el agua la tiró B y C terminó muriendo por no tener agua. No, pero no te entiendo. O sea, siguiendo Bessel, ¿cómo justificarías el tema de que no tuvo relación el peligro creado con el resultado? Bessel se utiliza los mismos institutos que Roxin, porque la fundamentación de Bessel es prácticamente la estructura de la imposición objetiva respecto de... es similar a la de Roxin, es prácticamente idéntica, Agustina, en ese sentido. No es que variaba, porque no, en realidad lo que tiene lugar en el caso son cursos causales hipotéticos, y lo que tiene lugar es una desviación relevante del curso causal. Por eso que permite... Aparte hizo el comienzo de ejecución, todo, ¿no, Diego? Entonces... Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes hagan un caso de lo que quieran, ¿sí?, y mándenlos. Y vamos a ver cómo podemos hacer para ver si podemos enviarles una especie de instructivo respecto a cómo resolver un caso. ¿Está bien? Muy buena clase, gracias. Gracias, Diego. No, de nada. Bueno, los liberamos. Gracias. Gracias, Diego. profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Profe, una pregunta, perdón.